Bien, 9:38. Finalmente el ministro de Salud, Jaime Mañalich, ofreció disculpas por sus declaraciones en las que calificó de ignorantes a quienes pidieron mayor financiamiento para la Ley Nacional del Cáncer. Dichos que han causado molestia en la oposición, por las que incluso amenazaron con vetar al secretario de Estado de la Comisión de Salud. Bueno, la molestia no solamente ha estado en la oposición, sino que también en el oficialismo, y queremos conversar al respecto con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis. ¿Cómo está? Buen día. Bien, todo bien aquí, gracias. Diputado Celis, usted cuando nombraron a Mañalich de ministro, yo creo que fue el primero que levantó la mano, de su sector sobre todo, y dijo: a mí me parece que el estilo no va a contribuir al diálogo. ¿Le está dando la razón Mañalich? Lamentablemente sí. A ver, la personalidad de él es absolutamente... es muy fácil que explote. Es una persona no conciliadora, no de llegar a acuerdos, es muy con mucha pasión. Entonces, cuando lo nombran, yo me acordé del Piñera 1 y claramente tuvo muchos problemas por la personalidad que él tiene. Como yo digo, es un ministro que es capaz de decirle que no al presidente de la República. Es un ministro que si se enoja en una reunión entre autoridades, se va y cierra la puerta fuerte, con un portazo. Entonces, claramente hoy día en la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados por lo menos, hay personalidades que son fuertes. Por ejemplo, la del doctor Castro, el mismo Ricardo Celi, Crispi, etc. Entonces, cuando lo nombran, me da el temor porque me parece que no es una persona que pueda conciliar o llegar a acuerdos, aunque me han dicho que en la vida privada es muy buena persona, pero en la vida pública es un poco terco. Si es así, ¿por qué cree usted entonces que el presidente Piñera, conociéndolo bastante, opta por poner a Jaime Mañalich a cargo de una cartera tan sensible como salud y en circunstancias que es parte de la gestión de una de las reformas relevantes del programa de gobierno? Si tú me preguntas a mí, no tengo respuesta. A mí de verdad me sorprendió y te voy a confidenciar algo. Yo llamé al ministro Santelice, ¿Ya? tipo 12 más o menos, y él todavía seguía siendo ministro. Del día del cambio de gabinete, claro, del jueves. Claro, y llega un diputado, yo tengo problema en decirlo, Melero, ¿Ya? Y muestra el listado de los ministros que se van y salía que Santelice continúa. Y lo llamo yo Santelice y le digo: oiga, lo felicito, usted continúa. No, Andrés, me acaba de llamar el presidente y me dice que me tengo que ir. Entonces, igual yo encuentro que el mismo presidente se equivoca en avisarle a un ministro que hizo 2 actividades en la mañana. Fue a un matinal. Sí, tuvo entrevista y ese día. después fue a la sede del ex Congreso. Y después lo llama y le dice: acá, usted queda hasta acá. Yo creo que también las formas son importantes y sobre todo que a Santelice lo que le caracterizaba, que era una persona absolutamente conciliadora, tenía demasiada paciencia, ni siquiera mucha, demasiada paciencia, y se podía llegar a acuerdos con él. Por lo mismo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se opta por Mañalich en un momento en que, claro, a ver, en este gobierno, Sebastián Piñera 2, Sí. la configuración del Congreso es absolutamente más adversa que en 1. En 1, Mañalich, como ministro de Salud, que fue el primer ministro que termina todo el gobierno como ministro de Salud, 4 años. él echó a andar la reforma a la salud, a las ISAPRES, pero quedó ahí. No pudo, con un mejor Congreso, más favorable. Hoy día es más desfavorable. Y ojo, y hasta con una querella de 2 diputados por injuria y calumnia. Hay incluso diputados de la UDI, a cuales se le acusó públicamente yo me refiero en la comisión, de estar concertados por el tema de la ley de tabaco. Y hay un diputado, que no lo voy a mencionar, que me ha dicho que no lo va a apoyar en nada, porque lo acusó en el fondo de ser un sinvergüenza. Entonces, yo de verdad no me explico su nombramiento, lo voy a apoyar, es mi obligación, tengo que pensar en la salud de todos los chilenos, pero a mí me hubiera gustado, por ejemplo, un doctor París. Es mi humilde opinión, creo que hubiera sido un buen acierto. Enrique París trabajó en el gobierno, o sea, en el plan de gobierno, en la campaña. Así es. ¿Por qué se habrá caído París? Él tuvo problemas internos después. Tuvo problemas internos porque él iba a ser, o podría haber sido superintendente de salud
Y yo sé que al interior del Ministerio de Salud, como todo en la vida, tenía gente que no le gustaba y en el fondo le hicieron la cama, en buen chileno. Y se aburrió y se fue nomás. Más allá de las anécdotas, las situaciones que han ocurrido en estos primeros 8 días del ministro Mañalich nuevamente en mando de salud, también se ha criticado la forma en que él se ha planteado en su llegada. Un nuevo mandato, voy a poner en evaluación a todos, incluso el subsecretario Y Castillo. ya ha despedido a varios ya. Ha tomado decisiones de despido, pero no es parte de sus facultades, de sus prerrogativas. ¿Y qué le dice también a la gente que a lo mejor dice, bueno, si hay gente que estaba haciendo mal la pega, ¿no está bien que Mañalich ponga orden? Si yo estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, que al jefe de gabinete, que de tu confianza, tú tienes que sacarlo y colocar a alguien que te dé, no sé, la certeza en cuanto a todo lo que significa ser ministro. Pero, por ejemplo, hizo despidos en el Hospital Digital, que es el proyecto del presidente Piñera. Entonces, yo me pregunto cómo hace despidos a gente que trabaja en el Hospital Digital si el Hospital Digital recién está entrando en funcionamiento y es imposible que lo pueda haber evaluado en, ¿cuánto? En 7 días, 8 días. Entonces, creo que ha hecho cambios que han ido más allá de lo razonable. Desprolijo. Yo creo, desprolijo y, como yo te digo, porfiado. Porfiado. El Hospital Digital yo tengo la impresión que no le convence mucho a él, por lo que yo lo he escuchado. Tampoco antes incluso de ser ministro yo me preocupé. Hay una entrevista donde él dice que si le ofrecieran ser ministro nuevamente, él probablemente diría que no, porque le gustaría una persona más joven. Él mismo lo dice. Sí, no, sí, él lo había descartado. Y reconoce que cambió de opinión. Exactamente. Él hace algunas críticas a la reforma de ISAPRE, FONASA. No tenía razón Mañalich en eso. Él decía, mire, acá está mal enfocado esto, porque el gran cambio no debe estar centrado en la ISAPRE, sino que en FONASA. Ahí está la mayoría de los chilenos. ¿No tiene razón en eso? Sí, pero acuérdate que el ministro o exministro Santelice había anunciado que se iban a licitar 2.000 medicamentos justamente para los 14 millones de personas que están en FONASA. Y el doctor Castro señaló que se trataba de fármacos, remedios, qué sé yo, de 1.000 pesos, 500 pesos. Y eso es mentira. Hay fármacos incluso de más de 1 millón de pesos que se van a licitar. Entonces, todo esto del seguro de la clase media, que iba también dirigido a la gente de FONASA, estaba absolutamente cubierto por el ministro Santelice. Obviamente habían algunas dudas, si es que gente que estaba en FONASA se iba a ir a ISAPRE por este plan universal, pero yo creo que el ministro Santelice iba por el camino correcto. Y cuando un exministro critica a un actual ministro, me parece de mal gusto, sobre todo cuando más encima acepta el cargo. Ahora, ¿no es un poco esperable por la forma de ser de Mañalich? Además, él estaba como director de una clínica, Sí. y además estaba como panelista de radio. Entonces, desde ese punto de vista, claro, es opinante. A todo esto, ahora que me acordé, no vamos a nombrar el programa, pero hubo un programa como panelista que duró 2 domingos. 2 domingos. Y no duró porque se aburrió o se fue de viaje, porque su personalidad no le dio para estar más de 2 ¿Y usted cree que va a pasar lo mismo en el ministerio? ¿Va a durar 2 domingos? Yo creo que en la Comisión de Salud va a ser, de la Cámara por lo menos, donde yo puedo responder, yo creo que va a ser muy duro el poder llegar a acuerdos con él, salvo que de verdad y de corazón cambie su actitud tan terca y con tanta pasión y un poco yo diría hasta egoísta, porque tratar de ignorante a los senadores, porque es peor todavía porque a él le preguntan, ministro, ¿no será desconocimiento de los senadores por la ley del cáncer? Y él dice, no, son ignorantes. Estando incluso una senadora, en esta hora, cuando a mí me toca el tema de las mujeres, la verdad que
para mí fue una violencia tratar de ignorante a una mujer, sobre todo a una mujer que había padecido de cáncer. Carolina Goich. Exactamente. Entonces, yo cómo me explico eso, digamos, en definitiva. Y cuando él estaba mal informado, porque si tú me preguntas por la ley de cáncer, él dice, no, es imposible introducir en la ley de cáncer los 170.000 millones de pesos. En la ley Ricardo Soto, artículo 24, si bien recuerdo, están establecidos 120.000 o 100.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo dice eso cuando hay leyes que establecen anualmente un presupuesto contenido en la propia norma? Después él señala que en el tema del cáncer solamente hay 20.000 millones de pesos y que el resto se va a cubrir, qué sé yo, con el auge, con la ley Ricardo Soto, con convenios del gobierno regional con el Ministerio de Salud, y no le da la importancia, ojo, de una promesa del presidente Piñera, página 18, donde dice el Plan Nacional contra el Cáncer. Entonces, o sea, usted está con Carolina Goich en que se está incumpliendo esa promesa. se está incumpliendo absolutamente. Y yo no tengo problema en decirlo. Yo soy de Renovación Nacional. Yo fui uno incluso de los diputados que pasó a la Comisión de Ética, el diputado René Manuel García, por su actitud. Claramente me trataron que yo que en el fondo no lo firmara. Pero yo creo que uno en política tiene que actuar con consecuencia. Y si es de tu lado o no es de tu lado y estás convencido que está mal, tienes que decirlo. Y en este caso hay una promesa de la ley del cáncer. La senadora Goich participó en esta mesa de salud con el presidente Piñera y con el ministro Santelice. Iba siempre. Y parte del acuerdo era justamente que esta ley del cáncer saliera. Y obviamente hoy día se siente traicionada. Y nosotros como gobierno tenemos que cumplir. ¿Y usted ha planteado esto y ha tenido alguna respuesta? Yo no he visto todavía al ministro, pero sí se lo voy a plantear, que tenemos que cumplir. Yo me crié parte de mi vida en el Roberto del Río, acá en Santiago, y vi muchos de mis compañeros morir de leucemia. Y sé el tremendo drama que significa para la familia y para las personas que tienen cáncer. Y por eso que me duele cuando un ministro dice, mire, aquí no es como pedir en la Pascua, aquí son ignorantes. Yo creo que tratar a la salud de esa forma, de verdad, es de una maldad que espero que el ministro haya estado en un mal día porque no lo puede decir, y menos un doctor. ¿Usted cree que va a cambiar su manera? Porque al menos ya ha ofrecido disculpas por lo que ha ocurrido con la ley del cáncer. Yo creo que va a cambiar, pero le va a durar un par de meses. No le tiene mucha fe. No. Espero equivocarme y pedirle las disculpas a él, que modificó su conducta, su actuar, pero yo lo único que le pido a él, que por favor sea conciliador, porque si peleamos en la Comisión de Salud no vamos a avanzar ni en FONASA, que es lo más importante, ni en la ley del cáncer, ni en ISAPRE, que yo te diría que lo menos que me interesa, creo que en ese caso es lo menos relevante, y tampoco en el tema del COMPIN, que ahora también es un tema que tenemos que solucionar. Muy bien. Diputado Celis, muchísimas gracias por venir. Gracias a usted. Que tenga buena